Kast presentó su gabinete, su primer gabinete, con un récord de ministros independientes, vale decir, de personas que no militan en partidos políticos. Y aquellos que sí son militantes conforman un abanico más amplio del esperado. 2 republicanos, una social cristiana, un UDI, un RN, un Evópoli, una demócrata y un radical. El Partido Nacional Libertario, por su parte, se restó del Ejecutivo. No les pareció adecuada la oferta ministerial. Las reacciones fueron variadas. Las críticas vienen desde distintos lados. La derecha de redes sociales, más ligada al mundo de los Kaiser, encuentra que Kast cedió a Chile Vamos y que este es un Piñera 3. Chile Vamos, por el contrario, encuentra que su participación es escuálida, casi inexistente. Longueira se refirió a algunos ministros como yogures con fecha de vencimiento. Republicanos mantiene silencio, pero la militancia está molesta, porque la participación del partido del presidente es baja, sorprendentemente baja. Los partidos, en resumidas cuentas, piensan que al Ejecutivo deben entrar los militantes, porque esto asegura orden en el Congreso y, por supuesto, experiencia en la gestión. Pero la pregunta de fondo es, ¿hay elenco? Porque los Longueira, los Alamán, los Matei están de vuelta, en el retiro. ¿Qué nos estamos perdiendo en el gabinete? ¿La densidad intelectual del senador Chaguán? ¿La intachabilidad de Pepa Hoffman? ¿El liderazgo de Coloma Jr., Lavín Jr. o Lavé Jr.? Esto y más discutiremos hoy, junto a los profesores Galás y Zafirio, en un nuevo programa de Crónicas de Wilson, el mejor programa de análisis político de Chile. Buenas noches, profesores, ¿cómo están? Buenas noches, don Vicente. Muy buenas noches. Digamos que estamos a miércoles 21. 21, sí. Miércoles, o sea, 21 en la noche. Anoche supimos todo esto que estaba contando Vicente. Hace casi 24 horas, porque estamos grabando a las 10 de la noche. Bueno, hoy día vamos a analizar el nuevo gabinete de José Antonio Kast y lo vamos a analizar desde dos miradas, ¿ya? En primer lugar, le voy a pedir al profesor Galás que en el fondo analice qué tipo de derecha cree que está articulando Kast con este gabinete. Y luego el profesor Zafirio va a exponer, digamos, cómo este gobierno se instala en un sistema de partidos muy fragmentado y desinstitucionalizado, con poca presencia de ministros, digamos, ligados a partidos políticos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa gobernar en este escenario? Así que partiendo con el profesor Galás, y la pregunta en específico es la siguiente. Este gabinete no solo expresa distintas derechas ideológicas, sino también distintos mundos. Partidos políticos, empresarios ligados a gremios, académicos, técnicos, figuras mediáticas o de las redes sociales. En todo este contexto, ¿qué tipo de derecha cree el profesor Galás que Kast está intentando articular con este gabinete? ¿Y qué tensiones reales puede generar esta convivencia en el ejercicio del poder? Profesor Galás, adelante. Gracias, Vicente. Primero voy a empezar con un pequeño excurso, y es que vengo llegando de una toma de datos en laboratorio y estoy con mis capacidades cognitivas a un 30%. Entonces, si digo alguna estupidez, me disculpo con los auditores, porque, en fin, no estoy en la mejor de las circunstancias para elaborar un argumento completo, pero voy a hacerme cargo y espero comportarme con dignidad. Ya, a ver, lo primero que debo decir para intentar empezar a responder esa pregunta es que yo ni siquiera tengo tan claro
que, que Kast esté intencionalmente intentando articular algo en los términos que estás diciendo tú. O sea, si él tiene una visión, por así decirlo, sustantiva y elaborada acerca del tipo de derecha que quiere construir o algo así. Mi sospecha inicial es que no la tiene, ¿ya? Y que hay algo acá de improvisación, hay algo de navegar con las circunstancias que le ha tocado vivir. Creo que los timings de la elección de las figuras, los tiempos, lo que yo mismo he podido informarme acerca de cómo ha sido el proceso de generación de equipo, me generan a mí la impresión de que, de algún modo, a José Antonio Kast y al Partido Republicano, pero voy a referirme en particular a él, a pesar de que se veía venir que iba a ser presidente hacía algo así como 6 meses o quizá un año, nunca dejó de llegarle la noticia un poco por sorpresa, o nunca dejó de ser algo que sobreviene cuando el proceso de preparación no está terminado, ¿no? Y creo que algo así como una visión de largo plazo de qué tipo de derecha o qué tipo de gobierno quiere construir es algo que no está en las teclas fundamentales que han dado forma a su proyecto, como queda para mí en evidencia en la narrativa de la emergencia, ¿no? Y en la narrativa que reaparece ahora, que digamos, parece revelar que no era simplemente un eslogan de campaña, sino que es como una convicción narrativa, o al menos es un discurso que sigue pareciéndoles plenamente vigente y que van a seguir empujando. O sea que el país está en una crisis muy profunda, en un momento muy difícil, y que lo que se requiere es un gobierno, digamos así, de excepción, que pueda abordar desafíos muy particulares. Creo que esa visión, por así decirlo, de corto plazo o de resolución de un problema acuciante, no alinea los incentivos con la idea de pensar así como un proyecto político más de largo aliento, ¿ya? Que es lo que yo creo que sí había, por ejemplo, en Piñera, ¿ya? Independientemente del juicio que uno tenga, creo que Piñera era más una persona que como que tuviera una visión general acerca del tipo de país que se imaginaba construir, digamos. En cambio, el proyecto de José Antonio Kast parece haber concebido originalmente como más bien un espacio de resistencia cultural contra ciertas tendencias globales y también locales, que estaban dañando bienes que a su mundo le parecían importantes y que probablemente lo eran, pero creo que no fue concebido como un proyecto de mayorías, digamos así, ¿no? Sino que era más bien un proyecto de nicho en su configuración inicial. Y no es tan fácil, o sea, esto no es una crítica a José Antonio Kast, ni a su proyecto, ni a su partido. Es que no es fácil, que un proyecto que nace así y que está estructurado en su idiosincrasia con esas características o con esas tesis fundacionales, se adapte luego al inesperado evento, insisto, aunque haya tenido una antesala anunciada de algo así como 6 meses o un año, sigue siendo inesperado en el horizonte vital del partido, de repente convertirse en un partido mayoritario, en una candidatura presidencial capaz de ganar con casi un 60% de los votos. Entonces, mi primera respuesta sería esta, ¿no? Que es que yo no creo que Kast tenga una visión ni de cómo se imagina su gobierno en un sentido así prolongado y amplio y lleno de, y como robusto, ni tampoco creo que se lo plantee en términos como de cuál es la derecha que quiero construir. Creo que más bien él está preocupado de articular, en este caso, su grupo concreto, pequeño, su gabinete. Yo no sé si tiene muchos cargos hacia abajo tampoco planificados, o si tiene una mirada estratégica que abarque la totalidad de este enorme número de ministerios que tenemos. Bueno, parte del diagnóstico de la derecha alternativa de la que él forma parte es que tenemos muchos ministerios, y tal vez es verdad. Pero, por ejemplo, así solo como una pincelada, yo veo en esta decisión, puede no ser lo que está detrás, es solamente una intuición que yo tengo, en esta decisión de decirle a los ministros que armen ellos su gabinete, que ha salido en prensa, que obviamente no me consta que así haya sido, pero al parecer dio a los ministros la libertad
de elegir ellos su subsecretario. Si eso es así, a mí me sugiere lo mismo, o sea que hay aquí como una estrategia que nos recuerda en algo la instauración del proyecto carolingio en los orígenes de la edad feudal, cuando Carlomagno, no teniendo capacidad de administrar la totalidad del territorio que le había sido asignado, se ve en posición de decirle a las cabecillas, digamos, de su séquito: oye, hazte cargo tú de este territorio y haz con él lo que buenamente puedas, y a este otro, y a este otro, y a este otro, y construyó así parcelas de poder que bueno, eran relativamente autónomas en cosas como la elección de subsecretario. Y voy a hacer notar luego que creo que si es que mi intuición es correcta, esto puede chocar con otro rasgo, y es que al mismo tiempo que parece ser esto así, parece ser un gobierno con pocos contrapesos a nivel de gabinete, y en el que por lo tanto la figura del presidente parece estar como dotada de mucho poder, lo que podría revelar que no hay una estrategia tan clara, ¿no? en este sentido. Insisto, acá por supuesto no tengo la certeza, pero mi primera intuición va por este lado, ¿ya? Esa es la primera. La segunda, con respecto a las características generales todavía, sí voy a repetir una cosa que ya tú dijiste en tu introducción, pero la voy a retomar, y es que el gabinete tiene una amplitud horizontal mayor que la que muchos le habrían probablemente imputado, digamos, o habrían intentado predecir. Y en este sentido uno podría decir que el gabinete sigue desmintiendo algunos de los prejuicios que se han levantado contra la figura de José Antonio Kast, y que nosotros en este programa hemos desmentido, no necesariamente a favor de Kast, sino a veces mostrando que los problemas posiblemente sean otros, pero que este no es un gobierno de ultraderecha fascista, digamos, ¿no? Y es un gobierno que es perfectamente capaz de sumar al gabinete a figuras como la Jimena Rincón, o como eh, este señor Campos, que es tan gracioso según pudimos ver anoche en sus declaraciones, en fin, eh, que no solo es gracioso, ¿no? Digamos, un militante radical, pero que disparó con una ametralladora el día uno, así el día uno en que fue presentado en su cargo, tratando de, cómo se le ocurre hija a la periodista, digamos, diciendo que el Partido Radical es un partido extinto y todas esas cosas, haciendo una performance que al menos descomprime y ofrece alivio cómico para esta teleserie, ¿no? Pero ahí me pareció muy graciosa el despliegue del ministro radical. Pero bueno, en fin, y en el fondo no es este un gabinete que uno dijera tiene el núcleo duro de la derecha dura, ¿cachai? No es un gabinete en el que uno pudiera imaginarse no sé, a figuras como Gonzalo Rojas, digamos, ¿cierto? O como Rojo Edwards en su momento, no sé, digamos, no es un gabinete concebido de esa manera, no es Como, un gabinete que uno ojo, podría, disculpe Eduardo, ¿sí? como Luis Silva, de hecho, que sonó, que era Sí. como evidente, pero para nada al final. Aunque ojo, que yo creo que Luis Alejandro Silva, más allá de lo conservador que puede hacer en sus convicciones personales, no creo que sea un gallo así como de ultraderecha. Yo estoy más bien pensando en que no es un gabinete al estilo del de Milei, no es un gabinete formado por gente rabiosamente derechista, digamos, ¿no? E incluso en los que tienen un ethos de derecha muy claro, y que forman parte de su círculo cercano, como parece ser el caso, por ejemplo, de Mara Sedini. No es una figura que uno diría pertenezca a la derecha conservadora, tradicional, sino esto no es el gremialismo de los 80, 90, ¿no? Sino que incluso en figuras muy cercanas a él hay personas relativamente liberales, no sé, está Undurraga. Hay un cóctel ahí que no puede simplemente describirse como una ultraderecha conservadora, una ultraderecha fascista, o estas etiquetas que han circulado en torno a José Antonio Kast por una prensa que creo que ha puesto sus rótulos antes de analizar realmente eh, al personaje, a su círculo, a sus propuestas. Probablemente muy sorprendidos por el hecho de que alguien se haya atrevido desde el comienzo a hacerle frente a la agenda cultural progresista, pero nunca, en mi opinión, al modo más radical en que sí lo ha hecho gente como el propio Johannes Kaiser en Chile, u otras figuras políticas en otros lados. Entonces, en ese sentido me parece que si algo articula es una derecha o un gobierno cuya amplitud en términos, como digo, horizontales
es súper amplia. Decía Pepe Out, probablemente fue un poco provocativa, pero creo que no es descabellado tampoco, que el gobierno más amplio en términos de la ideología de sus ministros, desde Elwin. ¿Sí? Digamos, al menos, claro, uno podría decir, hay muchos independientes que son un poco inclasificables, pero al menos uno diría, si uno mira los extremos del gabinete, claro, uno se encuentra con figuras que ofrecen una amplitud importante, incluyendo, por ejemplo, algunas personas como Iván Poduje, que aunque probablemente ahora inequívocamente es un hombre situado al lado derecho del espectro, digamos, y que además por su estilo pertenece así como a un bloque duro también, pero es un tipo que del mundo de la exconcertación, digamos así, como podría estar ahí, no sé, Rabinet, digamos, o gente de ese perfil, ¿no? Entonces, y que quizás si uno le pregunta a Iván Poduje, él no diría que él sea un tipo de derecha, o quizás lo dice, no tengo idea, pero quiero decir, es un gabinete que al menos en este segundo sentido articula muchas cosas, ¿no? Y no simplemente un ethos conservador duro con el cual pretenda gobernar. Y voy a pasar ahora sí al tercer tema que creo que contesta más directamente la pregunta que tú hacías, Vicente, porque el hilo conductor que yo creo ver y que ha sido muy destacado por mucha gente eh, es esto que uno podría llamar la desconfianza de la derecha en la política, ¿no? La veo expresada en la elección de estos 17 ministros independientes, eh, y que creo que dan cuenta de un cierto escepticismo que hay en el mundo de la derecha en general, de la derecha chilena también, pero es algo que creo que heredamos bastante de la derecha anglosajona, norteamericana probablemente, que no es exclusiva de ahí, que es la sospecha acerca de la política, en términos muy generales, y que viene de varias vertientes. Y sobre eso me quiero detener un poco, porque uno ha visto, digamos, la reacción de los partidos políticos es decir, oiga, los partidos políticos también somos importantes, eh, y lo son. O sea, yo ahí, digamos, si es que yo tuviera que declarar mi posición, yo estoy ahí con los partidos políticos. No obstante, me parece pertinente la pregunta que haces tú, Vicente, sobre hasta qué punto los partidos políticos tienen cuadros valiosos que ofrecerle al gobierno entrante, ¿no? Que es un monstruo también en la habitación al que nosotros nos hemos referido en múltiples ocasiones en estos años que llevamos haciendo el programa. Eh, pero más allá de cuánto hayan tenido que ofrecerle, creo que hay algo más, digamos, que un diagnóstico crítico de parte de José Antonio Cast o de esta oficina de la presidencia acerca del estado de los cuadros políticos. Creo que hay algo más profundo que eso y a mí me recuerda eh, un artículo de Blinder, al que yo me he referido en otros momentos acá, que se titula ¿Es el gobierno demasiado político? ¿No? It's government too political, que es un artículo de fines de los 90 en el que aboga Blinder por una política, perdón, por un gobierno, digamos, por un gobierno del Estado que esté menos influido por la política, ¿no? Y un gobierno, por lo tanto, en el que hasta donde sea posible, eliminemos a los políticos y los reemplacemos, en el caso de Blinder, por técnicos, ¿no? El famoso culto a la tecnocracia, ¿no? Que, que forma parte en la tradición anglosajona de la quinta esencia del neoliberalismo como proyecto. Yo la palabra neoliberalismo intento evitarla, porque creo que se presta para mucho equívoco y sobre todo en el caso chileno, en el caso latinoamericano en general, se usa neoliberalismo como una etiqueta vacía para decir que alguien es malo, digamos, ¿no? Que una sociedad es injusta y en el fondo es una expresión que en muchas ocasiones no significa nada y cuando significa cosas demasiado inciertas, demasiado difíciles de aclarar. Pero cuando uno mira el término, digamos, al menos en una discusión académica un poco más sustantiva, uno se encuentra con que llaman neoliberalismo en esa tradición anglosajona a una doctrina particular que considera que es mejor que las instituciones que no sean necesariamente conducidas por personas, digamos así, con mochila de voto, o sea, por políticos de carrera, políticos profesionales, sean resueltas por funcionarios técnicos, ¿no? Por personas cuya tarea sea técnica, que sean instancias relativamente autónomas del gobierno, relativamente despolitizadas.
más o menos como lo que a nosotros nos gusta que sea el Banco Central, ¿no? Y como, digamos, Banco Central autónomo, Banco Central no susceptible de ser manipulado por el gobierno de turno o algo así, ¿no? Y yo siempre he sido partidario también, creo que lo he dicho antes en este programa, de que, por ejemplo, el INE tenga esa misma autonomía, que no sea dependiente del gobierno. A mí hay cosas que me parece bien que sean autónomas. Bueno, el proyecto neoliberal, en este sentido, supone que es mejor que la mayor cantidad de cosas sean resueltas de manera técnica y no de manera política. Creo que un buen ejemplo de esta intuición en el caso de Kast estuvo hace apenas 2 días, cuando llamó a apoyar al gobierno en la gestión de los incendios, cosa que por supuesto me parece muy bien, pero en el discurso de Kast lo dijo de un modo que me parece muy llamativo, porque dice, en estos casos no hay espacio para la política, no hay espacio para hacer política con la tragedia, dice. Y claro, es como que en la cabeza de Kast hacer política es como lo que uno llamaría politiquear, en un sentido bastante peyorativo, como que hacer política parece que en su cabeza, cuando al menos en el caso de esta intervención, es como sabotear al gobierno porque es del otro bando, ¿no? Como si eso fuera en lo que consiste la actividad política, y eso es lo que él está llamando a no hacer en esta ocasión. A mí me parece muy bien que llame a no hacer eso, no me parece tan bien que en su discurso, aunque sea una frase que quizás se le salió, y no la pensó demasiado, parezca que la política consiste como en ese sabotaje del adversario simplemente por estar al otro lado del río, ¿no? Pero ya traigo a colación esa frase de Kass, porque creo que ilustra esta actitud como de escepticismo que es propio de la derecha, o más propio de la derecha que de otros lados, hacia la política, ¿no? Hacia la política como tarea y como campo, digamos, del orden social. Decía, creo que los orígenes de esta actitud son múltiples, porque, por ejemplo, en la tradición conservadora, al menos como la describe Oakeshott y como la describen otros, es propio de la derecha un cierto pragmatismo y un cierto escepticismo frente a lo que uno podría llamar como el voluntarismo político, ¿no? O incluso frente a la ingeniería política, en el sentido de creer que la política puede planificar las sociedades de arriba, organizarla, olearla, sacramentarla y construirla de un modo así como ajustado a la voluntad de los agentes, ¿no? Y más bien, lo que dice Oakeshott es que la identidad conservadora se caracteriza por una actitud recelosa, más bien prudente, más bien pragmática, en que se asume que las posibilidades de la política son limitadas, que no puede cambiarlo todo, que muchas de las cosas que tenemos es mejor conservarlas, o al menos hay que aminorar o administrar el ritmo del cambio, y que en el fondo con respecto a la política hay que ser muy prudente, porque cuando uno le entrega mucho poder, las cosas se suelen salir de control y a veces se salen de madre y queda un desastre que producimos en el fondo por nuestro voluntarismo, ¿no? Una idea como esta uno se la encuentra en un célebre artículo de Hayek en que distingue el individualismo bueno del individualismo malo, que en el fondo uno puede leer como una crítica al voluntarismo rusoniano de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa es como el clásico ejemplo de un proyecto que confía demasiado en la política, en el sentido de creer que la política tiene a su cargo la determinación de la totalidad de la vida humana, que lo que hay que hacer cuando uno adquiere el poder es cambiarlo todo. En el caso de la Revolución Francesa hay intentos de cambiar el calendario, el modo de contar el tiempo, el sistema métrico, eliminar, por ejemplo, las referencias a los santos, eliminar los nombres, cambiar los nombres de los meses, bueno, en fin. Y por supuesto cambiar el gobierno, cambiar todo el sistema social, aunque eso implique, por ejemplo, guillotinar eh, cientos de miles de personas en la plaza pública porque no están dispuestos a firmar un documento, como era la Constitución Civil del Clero, y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces uno diría, dado que cuando la política se desata es capaz de ese tipo de desvarío, entonces en el etos conservador estaría inscrita una cierta reserva acerca de las posibilidades de la política y de la deseabilidad de que la política tenga mucha importancia. Y yo conozco personas que pertenecen, uno diría inequívocamente, al etos conservador en Chile ahora, y que dicen, miren, la política está muy bien, pero como ojalá la sociedad sea lo menos política posible, que la política importe lo menos posible, digamos, o sea, que ojalá la vida humana transcurra más bien en torno a la vida familiar, el trabajo, ir a comprar al mall, y que la política sea así como ese telón de fondo
que organiza las cosas que hay que organizar inevitablemente, que resuelva los problemas emergentes, pero que no se meta demasiado en nuestra vida. Y eso creo que es propio, en efecto, del etos conservador, y es probable que algo de eso haya en José Antonio Kast, y esta decisión de tener a los partidos políticos excluidos del gabinete, más allá de una figura de cada partido en el fondo para lograr un cierto cuoteo básico, ¿no? Ahora, esto que uno puede decir del mundo conservador creo que toma otra forma en el mundo liberal, ¿no? En el mundo liberal uno se encuentra desconfianza en el Estado y desconfianza en el poder mismo, ¿no? En la concentración del poder, ya no solo diciendo, mira, hay que administrar el ritmo del cambio, porque la política a veces se descontrola y tiene patologías cuando la política se hipertrofia, eh, sino que hay en la tradición liberal, y más aún en este revival que ha tenido como el liberalismo libertario, el liberalismo, digamos, más químicamente puramente de derecha, digamos, derechamente la creencia que los políticos son unos ladrones, ¿no? Son los sinvergüenzas, que los incentivos de los políticos están desalineados con el bien común, y que cuanto más poder tengan los políticos y los partidos, peor para los ciudadanos, ¿no? Por supuesto, no todo el liberalismo piensa esto, ¿no? Hay liberalismos muy diferentes, pero sí, a mí me parece que hay signos muy claros en una nueva derecha de raigambre libertaria, cuyo exponente de nuevo más claro es Milei, pero que tiene en Chile a los hermanos Kaiser como promotores muy claros, y que han influido mucho, en parte porque han hecho materialmente un muy buen trabajo de difusión de ideas. Entonces, incluyendo difusores de ideas que uno podría decir análogo a lo que es Vicente Wilson en YouTube, digamos, ¿no? O sea, influencers, streamers de política que difunden ideas, difunden reflexiones, muy bien que lo hagan, pero que han difundido un descrédito sistemático de la política, y eso que nosotros en otros programas hemos llamado la propagación abierta de sentimientos antipolíticos, de un modo que va más allá de un mero escepticismo, ¿no? Y ya toma más bien la forma de una desconfianza y de un llamado a la desconfianza, ¿no? Digamos así como una idea de que la política es como intrínsecamente tendiente a las miserias más que otras cosas, ¿no? Y uno ve ahí, de hecho, prejuicio de que, por ejemplo, los trabajadores públicos como que son menos trabajadores que los trabajadores privados, no porque sean menos virtuosos, ¿no? Sino porque sus incentivos están más incorrectamente dispuestos, y por lo tanto las circunstancias los conducirían, dado el modo en que opera la naturaleza humana, a comportarse de un modo más bien holgazán, digamos, evitar trabajar en cuanto puedan y cosas de ese estilo, ¿no? Y a robarse todo lo que puedan. Bueno, creo que tanto en la tradición conservadora, digamos así, como en la tradición liberal, uno se encuentra, por lo tanto, este cierto escepticismo hacia la política. Y creo que las identidades aquí voy a seguir a Hugo Herrera, ya voy a darle el crédito a Hugo Herrera por esta tipología con la que ha martillado bastante desde hace una década, pero que me parece pertinente al menos para pensar este problema. Hay otras identidades en la derecha. Él menciona la de origen como más, uno diría, él lo llama social cristiano, uno diría es como el catolicismo conservador de derecha, y otra de raigambre, lo que él llama nacional popular, en fin, no diría, el viejo nacionalismo, ahora probablemente bastante refaccionado, pero como un etos más patriotero, en fin, él se refiere a eso como una derecha telúrica. Creo que todos esos son conceptos que en algún sentido, digamos, que están bien, está bien escogido el campo semántico para mí. Yo creo que ha hecho un aporte en ese sentido, Borrera. Bueno, diría que esos son los etos que no sospechan de la política, digamos, que son más receptivos a decir la política importa, y es más o menos lo que uno se encuentra en la voz de gente como Herrera, sería un exponente de este etos más bien, ¿no?, a nivel ideológico, digamos, de este etos más nacional popular, como lo llama él, o en gente como Daniel Mansuy, por ejemplo, ¿no? O Joaquín García Huidobro, que serían los exponentes probablemente de ese catolicismo conservador, y que son las personas que más reivindican, digamos, la importancia de la política, de reivindicar la política, lo que tenemos que hacer no es minimizar la política, sino que es mejorarla, digamos, tenemos que trabajar por hacer que la política sea
lo mejor posible y no lo más contenida posible. Pero creo que son mundos contra lo que uno podría pensar, siendo Kast un presidente como uno diría, de ese mundo como más conservador, pero es otro, ¿no? Es otro. Y él más bien representa una escisión del viejo gremialismo, que no participa de esto que Hugo ha llamado como derecha social cristiana, es otra cosa. Y creo que en Kast hay ese escepticismo acerca de la política. Y que probablemente, más allá de estas consideraciones un poco más teóricas que yo estoy intentando articular, tiene de fondo un diagnóstico que es más burdo y que es un poco más plano, que es la creencia, sea explícito o no, de que aquí no hay nada que diagnosticar. Los problemas están claros y que lo que hay que hacer es pasar a la solución, ¿no? Que digamos, basta de darse muchas vueltas y de hacer mucho monear con el relato, digamos, y con la importancia como de pensar las cosas a fondo. Todo eso como que ya lo sabemos y ya llevamos mucho rato dándonos vueltas y lo que hay que hacer aquí es solucionar y ejecutar, ¿no? Ahora, me parece a mí, bueno, me parece a mí que todo eso es lo que ha conducido, o parte de esto es lo que ha conducido a la desconfianza en la política. Y recogiendo una de las distinciones que tú hacías al principio, Vicente, no creo que esto distinga, digamos, creo que esto alinea al menos a ese ethos que podría estarse expresando en Kast y su círculo, con, por ejemplo, gran parte del mundo académico. De hecho, un muy buen ejemplo de esto es la columna de Juan Ignacio Brito, por la cual lo criticaron bastante, lo respondieron bastante, pero en la que Brito, desde la academia, eh, se suma a la descripción de los partidos políticos como entidades corporativas que no están ahí para cumpliendo ninguna función muy apreciable, sino que más bien reclamando su trozo en un cuoteo, digamos, de cargos, ¿no? Y claro, en lo que dice Brito también hay algo de verdad, o sea, también es verdad y vuelve a aparecer todo el rato la pertinencia de tu pregunta inicial sobre cuál es el estado actual de los partidos políticos. Probablemente sea muy cierto que en los partidos políticos hay un problema así como de excesiva importancia del cuoteo, excesivo peguismo, como lo ha llamado en alguna ocasión Eduardo Zafirio, ¿no? Siendo muchas personas que parecen estar ahí simplemente buscando pegas, ¿no es cierto? Y transformando los partidos políticos en bolsas de trabajo. Cazadores de cargos, decía Max Weber. Exactamente, pero y de hecho justamente lo que quería ir a Max Weber, como hay que ir siempre, porque este es un problema muy antiguo, ¿no? Y Weber dice, el que gobierna tiene que tragarse la máquina con la que gobierna y tiene que entender que hay gente que está por los cargos, pero eso no hace que los partidos dejen de cumplir funciones fundamentales y no es una buena razón para pegarle un mazazo a los partidos políticos, porque, como dijo alguna vez Gumucio de manera para mí muy lúcida, todo lo que a uno le molesten los políticos profesionales, prepárese para un dolor aún más agudo cuando lleguen los políticos aficionados. Y nosotros tenemos un ejemplo muy, muy reciente de lo que significa una entrada masiva de políticos aficionados a la primera fila, como ocurrió con el primer proceso constituyente, donde entró una gran marea de personas que no tenían una trayectoria de participación política institucionalizada y que nos mostraron que el político amateur puede ser asaz más monstruoso que el político profesional, digamos, ¿no? Y que al final el peguismo que uno puede imputarle, por ejemplo, a la ministra recién nombrada Jimena Rincón, que uno diría una política así que pareciera moverse como por esos criterios, digamos, ¿no? Y estar así como olfateando, además con muy buen sentido de la oportunidad, donde se abren las mejores oportunidades para acceder a posiciones de mayor influencia. Parece que ese termina siendo un problema secundario cuando uno puede tener metido, digamos, en la elaboración de la Constitución o en el ejercicio de un cargo a una persona que no conoce los códigos básicos del quehacer político, que entra con la creencia de que esto está todo por inventarse, que cree que su sola voluntad es más importante que la tradición política de su país, en fin, o sea, creo que al final pueden venir problemas menores, ¿no? O sea, digamos, pueden venir problemas mayores, quiero decir, que
el que uno ve en los partidos políticos, y yo en ese sentido habría preferido un gabinete en que los partidos políticos tuvieran más importancia y en que las figuras con mayor tonelaje de los partidos políticos tuvieran una mayor influencia. Digamos, digamos, en ese sentido, más allá de la opinión personal que yo tenga sobre ellos, que en este sentido es irrelevante, habría preferido que estuvieran en el gabinete figuras como Longueira, como Rodrigo Álvarez, como, en fin, ¿no es cierto? Incluso Evelyn Matei, yo no sé quiénes de ellos están dispuestos, quiénes se habrían prestado, y hay que hacer ahí digamos, no estoy dando ningún nombre para decir fue un error no nombrar a este, porque no tengo idea de cuál fue el procedimiento, pero sí a mí me da una cierta cuota de preocupación ver un gabinete en que fuera en que al lado del presidente, digamos, las figuras de mayor tonelaje político que parece haber son Claudio Alvarado y, no sé, García Ruminot, digamos. Bueno, a mí me parece un gabinete que espero equivocarme, pero que podría no tener la espalda suficientemente ancha para los desafíos que va a tener que asumir. Y creo que, por ejemplo, Claudio Alvarado va a tener que soportar un peso muy importante de la institucionalidad política chilena sobre su hombro, y yo no lo conozco lo suficiente, y quizás sea un político extraordinario, la verdad es que lo ignoro, pero al menos la trayectoria suya, que no es que tenga una tacha, ¿no? Pero no parece tener la potencia que un cargo como ese requiere, ¿no? No es algo así como lo que era Insulza en el gobierno de Lagos, ¿no? O como lo que era Pérez Lloma en el gobierno de Bachelet, o figuras de ese estilo, o uno podría decir Chadwick en el de Piñera, ¿no? Viera Gallo, en fin, figuras que uno sabía que eran ministros con una potencia y con un capital político personal enorme, ¿no? Y capaces de articular acuerdos en situaciones difíciles, de tomar decisiones complicadas, etc. Ahora, una sola acotación, Eduardo. O sea, con lo que tú dices de Insulza o Pérez Lloma, etcétera. El tema es si ellos serían capaces de hacer, si ellos tendrían ese tonelaje político en el contexto actual de los partidos políticos. Si un Insulza podría ordenar a toda la izquierda en el contexto actual de la izquierda, yo creo que no. Pero eso ya es otra discusión, ahí también el profesor Zafiro nos puede indicar, pero en el fondo el tonelaje también tiene que ver con el contexto en el que se desenvuelven. No, por supuesto, y de hecho, yo hago todo este análisis siempre con una gran prevención, y es que yo no estoy para darle lecciones a José Antonio Kast sobre cómo tenía que armar su gabinete, digamos. Y yo no sé si no hay en su equipo corto, o el mismo José Antonio Kast es un genio de la estrategia política que está viendo cosas que a mí absolutamente se me pueden escapar, y quizá en este momento del escenario político lo que se necesita es un gabinete lo más independiente posible, porque lo único que hay que garantizar es que las grandes masas de población sumidas de espíritu antipolítico respalden al presidente y lo vean al presidente como lo más independiente posible en un contexto en que los partidos políticos están en un muy profundo descrédito. Es posible que sea ese el cuadro, y que lo que Kast logre con esta formación que elaboró sea algo que con una mayor presencia de los partidos políticos hubiera sido imposible, y tal vez tú tienes razón, y tú dices, quizás otra discusión, ahora quizás es la misma discusión. Quizá, no sé, si es que la figura que más ordena la derecha chilena convencional, llamémosla Chile Vamos, es Coloma, no Coloma Junior, sino Coloma Senior. ¿Qué poder tiene Coloma de articular realmente a las fuerzas de Chile Vamos? Claro, quizás no sea lo mismo que ocurría hasta mediados de la década del 2000, y tal vez esas figuras simplemente ahora ya no existen, y no es posible que existan. Entonces, eso yo naturalmente no lo sé, ¿no? Ahora, quiero cerrar, porque ya me he alargado mucho, quiero cerrar con una última distinción. Yo he presentado este escepticismo acerca de la política de un modo que sería quizá analogable a lo que fueron los gobiernos de Piñera, y es lo que mucha gente ha ensayado, sobre todo a modo de crítica, pero creo que hay una diferencia importante de constatar, y es que yo no veo en Kast la articulación de un gobierno tecnocrático, no veo eso en su gabinete. Veo más bien una elección que, como decía un amigo, tiene hasta tintes medio corporativistas, así como más bien
representantes de mundos gremiales, uno podría decir así como personas que están siendo elegidas al parecer para ser interlocutores con ciertos potenciales grupos de presión de la sociedad organizada, a los que no es que vengan en calidad de representantes, pero yo diría vienen pareciera en calidad como de mediadores, ¿no? Y que hay una importante selección de figuras cuya función, al menos uno podría adivinar, no es la de darle solidez técnica, con algunas excepciones, a la gestión de sus ministerios, sino que es darle eficacia comunicacional, que me parece a mí que es uno de los aspectos de la vida política que el Partido Republicano mejor ha sabido trabajar, lo que uno llamaría como la comunicación externa, ¿no? La capacidad de elaborar un mensaje consistente. Y en ese sentido es posible que el tipo de gabinete que vamos a ver ahora sea uno que no hemos visto nunca. O sea, un gabinete más bien centrado en apaciguar posibles focos de conflicto, incluyendo a los partidos, dándoles así porque uno diría, ¿por qué Kast elegiría a Undurraga en cultura? Probablemente un ministerio en el que la cuestión valórica parece tener cierta importancia y agarra al más progre, digamos, de los políticos que perdieron la última elección, que mucha gente del mundo republicano, militantes de base, estaban dichosos de que hubiera perdido, y sin embargo viene Kast, lo agarra, lo salva de su ostracismo y lo convierte en ministro de Cultura, un ministerio en que en la mentalidad natural, digamos, del votante republicano, es un ministerio en el que Undurraga puede hacer mucho daño. Es como el tipo de ministerio en el que él puede colar las agendas digamos, las agendas en las que Johannes Kaiser dice, estas son las batallas que queríamos dar nosotros, y no nos dejaron darlas. Y en vez de dejarlo darla a él, dejan ahí a alguien. Yo lo que creo que hay detrás de eso es una táctica política uno diría, de área chica, así como de una baldosa, con la pelota pisada, de apaciguar por medio de esa designación el posible foco de conflicto que sería un Evópoli enardecido, ¿no? Y como ese veo algo análogo en los nombramientos de los poquitos representantes que hay de los partidos políticos. Y el único que se negó, digamos, a ser apaciguado parece ser el Partido Nacional Libertario, probablemente por las aspiraciones presidenciales de su líder, ¿no? En fin, entonces creo que ahí hay un gabinete por descubrir y que el cuadro todavía requiere más tiempo para ser analizado del todo. Muchas gracias, profesor Galás. Respecto a lo último que mencionaste de esta participación como de ciertos cuerpos intermedios, qué sé yo, quizás este es el sueño gremialista, po. Em, y no le gustó a Longueira el sueño gremialista, quizás. Pero ojo, no, obviamente natural. no el sueño gremialista, pero quizás algo de eso hay también, po. Sí, pero yo quiero ahí hacer la prevención, porque es con natural al gremialismo la despolitización de los cuerpos intermedios, no es solo su promoción. Y uno podría decir que en ese sentido Jaime Guzmán se distancia muy positivamente, no positivamente me refiero muy activamente, muy frontalmente del corporativismo del padre Osvaldo Lira, porque justamente ahí el nudo crítico es si el cuerpo intermedio tiene que ser una entidad política o tiene que estar despolitizado, ¿no? Y pareciera haber en esto más bien, no sé si una politización del cuerpo intermedio, pero al menos un reconocimiento de que estos cuerpos intermedios son potenciales grupos de presión a los que hay que meterle una válvula de presión, ¿no? Sí. Una válvula para que salga el vapor. Sí, así es. Muchas gracias, profesor Galás, por la exposición. Y ahora el profesor Zafirio, aquí le voy a tirar la pregunta. A ver, este gobierno se instala, el gobierno de Kast, en un sistema de partidos que, como todos vemos, digamos, está muy fragmentado y también desinstitucionalizado. Y ahora desde una mirada institucional, ¿este gabinete es una respuesta viable para gobernar en este escenario? ¿O es más bien como un reflejo de esta fragmentación?
Y en virtud de lo anterior, ¿cuáles son los principales límites que va a enfrentar Kast como presidente? Profesor Zafirio, le di la pelota ahí para la chilena, ¿ah? Sí, no sé por qué. Para la palomita. Es tan difícil poder anticipar escenarios. No nos hemos puesto de acuerdo, entre paréntesis, pero yo ya tengo una gran coincidencia con lo que han dicho ustedes dos. Yo veo más un gabinete corporativo, no en el sentido de corporativismo como modelo alternativo a la democracia liberal, representativa, pluralista, que un gobierno tecnocrático. Y tengo una cierta explicación para eso que voy a tratar de darla, pero yo me voy a centrar básicamente en los riesgos, porque son cuestiones que me preocupan hace rato y probablemente a ustedes también. No sé si con exactamente los mismos riesgos o con el nivel de certeza que yo veo que esto puede avanzar si es que no se hacen algunas cosas, pero creo que tenemos algunas inquietudes comunes si es que las cosas no salen bien. Y por eso uno quiere, más allá de sus preferencias, yo no necesito decir que yo no soy un votante de la derecha ni menos de Kast, pero obviamente yo quisiera que en este gobierno esos riesgos no estuvieran presentes. A ver, sobre los partidos, yo creo que por múltiples razones, entre otras cosas que ni siquiera los propios partidos tienen conciencia de la envergadura de la crisis que están viviendo, más el hecho que ya se dijo de que si algo es Kast, es más bien la Fundación Jaime Guzmán, digamos, el gremialismo más histórico, y desde ese punto de vista yo creo que Longueira tenía razón cuando decía Jaime habría estado con Kast en esta elección y no con la Evelyn Matei, más la situación fáctica de partidos muy debilitados, no solo con mala imagen, sino que orgánicamente débiles, de los cuales no se excluye el Partido Republicano, que es el partido con más votación, pero tiene un 13,5%, y lo sigue el PDG, con 11,7 o 11,8. De eso estamos hablando desde el punto de vista del sistema de partidos políticos chilenos. Pero bueno, no hay ninguna conciencia. O sea, si tú miras los partidos de la transición, todos, desde la UDI hasta socialista, los vas a ver en la lógica que teorizó Michel en 1911, la reproducción burocrática. Y sin ninguna conciencia en lo que están. Pues, y en lo que están es en 8% los que les va mejor y en el 4,5% a los que les va peor, y en el caso de los radicales ya simplemente desaparecieron. Cuestión que es súper lamentable desde el punto de vista histórico, en mi opinión. Entonces, yo creo que por múltiples razones lo que ha hecho el gobierno o su núcleo dirigente, que es básicamente los sectores más moderados de republicanos, Esquella, probablemente Frontaura, y este segundo piso, donde no sé si son republicanos o hombres más bien de la confianza de Kast, es simplemente aceptar la situación fáctica. Los partidos están muy débiles y hay que armar un gabinete. Hay, como decía Marx, en las generaciones nuevas, el pensamiento de las generaciones anteriores pesa como una pesadilla, algo así era la frase. Está todo en la tradición gremialista, y terminamos armando, ¿qué cosa? Este híbrido. Este híbrido que por supuesto puede resultar, pero que a mí me parece personalmente una apuesta súper riesgosa, y creo que es la misma preocupación que tiene Longueira, probablemente mirando riesgos distintos a los que yo veo. Porque aquí
los partidos tienen un papel menor, muy menor en relación incluso al gobierno de Piñera, pero este no es un gobierno de gerentes, no es un gobierno de técnicos, es un gobierno donde básicamente yo veo representantes del gran empresariado. Y quiero despejar ciertas cuestiones para evitar la acusación de prejuicioso. Yo le voy a conceder tres cosas a lo que he visto de CAS este mes. Primero, como era obvio, no aparece para nada una amenaza para la democracia. Hay una gran continuidad republicana en lo que le hemos visto. En segundo lugar, no veo a Kast en una política del reemplazo de la derecha tradicional, empujando un derrumbe de la UDI, de RN y de Bópoli, pese al sorpaso para beneficiar a la alianza de la derecha radical. No lo veo en eso. Me parece además sincero en las cosas que declara, de valorar lo que él llama unidad nacional, que es una cuestión bastante más chiquitita, en mi opinión, pero da lo mismo, porque el punto de vista de la intención y de la voluntad vale lo que está diciendo. No lo veo en una postura, no es la estrategia de las derechas radicales en otras democracias, y de las izquierdas radicales, atención, en otras democracias. Lo veo justamente por esta desconfianza como de ADN político, en la política, valga la redundancia, hablando de colaboración y no de coalición, pero no desde una perspectiva de pasarle por arriba y en que en 4 años más entregarle la banda a alguien de la derecha radical y ojalá reducir a su más mínima expresión a la derecha de la transición. No lo veo en eso. Y en tercer lugar, quiero decir que no me parece que la opción de recurrir a estos agentes del gran empresariado, entre los cuales incluyo a las dos libertades y desarrollo. No nos pasemos cuento en esto, digamos, no vendrán del grupo 500 como Pérez Maquena, pero la señora Arzola y la señora Toledo son del riñón duro de un lobby empresarial que ha buscado siempre manejar a los partidos políticos de derecha, y ahí están las lucas para hacer eso posible. Yo no veo que eso sea porque Kast y su núcleo más duro sean unos peleles del poder económico. O sea, quiero despejar eso como elemento. Creo que ellos llegan a la composición de este híbrido por otras lógicas que tienen que ver con cosas que ya dijo Eduardo, más una cierta lógica eficientista, de pensar que ahí están los resortes para hacer un, comillas, buen gobierno, que les permita enfrentar las 4, 5, 6 tareas. Un poco comprándose el emprendedurismo, en el sentido ideológico, cuestión que yo creo que es equivocada, pero creo que también es de buena fe. O sea, quiero despejar la cuestión subjetiva. No quiero aparecer como desmonologizando. Pero en la práctica, no lo dije así en una columna que le mandé en la mañana a ustedes, que salió publicada, pero es lo que pienso. Creo que aquí hay un cierto riesgo de que se termine configurando durante por lo menos el primer año de gobierno una especie de frente popular momio, de frente popular de derecha, donde en vez de la CUT tengamos los grandes grupos económicos, con los partidos en una posición muy débil. Ustedes saben que la CUT formaba parte del Frente Popular. Eran radicales, socialistas, comunistas, más la CUT, los actores centrales. Habían también otros pequeños partidos. Y esto, a mi modo de ver, es una cuestión súper complicada. Y voy a hacer dos reflexiones para
para que se entienda por qué yo creo que personas como Brito están profundamente equivocadas en cargarle la mano a los partidos políticos. No porque yo no comparta ciertas taras o problemas que los partidos presentan. De hecho, en estos años lo hemos reiterado aquí en múltiples ocasiones, pero creo que la solución va más bien por tener buenos partidos y no por soñar que son posibles de reemplazar en medio de las sociedades complejas en que vivimos. Ya tuvimos la experiencia de otro ideologismo, no el emprendedurismo, sino que la apología a la sociedad civil, y eso se llamó Lista del Pueblo, y se llamó Convención 1, un desastre. Lo vimos. Entonces, también el discurso era contra los partidos, contra la necesidad de caras nuevas, los movimientos sociales. Y miren en lo que terminó. Porque ¿cuál es el problema finalmente? Los partidos están llenos de miseria, y los partidos políticos chilenos hoy día son particularmente miserables en ese sentido. Pero la tarea es reformarlos para que sean partidos que estén a la altura de los desafíos y no pensar, no ilusionarse que los podemos reemplazar. Porque por razones sistémicas los partidos están obligados a mirar más el todo que grupos corporativos o movimientos identitarios, ojo, que por definición son particularistas. No es que Camilo Escalona sea un santo, es que Camilo Escalona sabe que si hace un discurso estrecho, limitado, egoísta, particularista, para las clientelas que le han permitido llegar a la Secretaría General del Partido Socialista, le es pésimo en la elección. Y ya no va a sacar el 5,2%, sino que va a sacar el 2,3%. Hay un ejemplo claro en la política italiana de un partido que trabajaba para clientela, que eran los jubilados. Ese partido no pasaba del 2%. Y con eso le bastaba para formar parte de una coalición de gobierno en la política italiana. O sea, era un partido de nicho. Aspiraba a lograr una posición que le permitiera participar en el reparto. Entonces, yo le tengo miedo a este particularismo porque, a mi modo de ver, tan peligroso como los dementes del decrecimiento, del ecologismo profundo, del feminismo radical que nos tuvimos que bancar en la convención, y este no es un problema subjetivo, son los empresarios chilenos. Y el ejemplo más claro de esto es lo que vimos ayer con Andes Cooper y el señor Santiago Mompo, y hoy día, con la Cámara minera, pero me reservo otro momento para explayarme sobre esto. Entonces, ese es lo primero que quiero señalar. ¿Cuáles son los problemas de esto, Vicente? Lo primero es que si uno mira estos gobiernos, comillas, técnicos o corporativos convocados de buena fe, como creo que es este caso, y no por políticos que son unos peleles de los grupos económicos, es que en Chile no están dadas las condiciones para que eso sea política y socialmente tolerable. ¿Dónde ha habido gobiernos técnicos? Por ejemplo, en democracia me refiero. En Italia. Pero eso fue en medio de una crisis económica brutal que amenazaba nada menos que con descabalgar a la Unión Europea entera. Entonces ahí llega Mario Monti, que es un tecnócrata que es tolerado, digamos, por el conjunto de partidos, pero también por la sociedad. Contra el discurso de unos y otros, yo creo que el único gobierno que realmente fue un gobierno de emergencia fue el gobierno de Piñera II. Ahí sí que hubo emergencia. Hubo emergencia social, hubo emergencia política y hubo emergencia sanitaria. No vamos a entrar ahora a analizar el por qué pasó eso. En todo caso, hay cosa de ver video en que esto lo hemos discutido en detalle. Ni el gobierno de Boris ni el gobierno de Kast están enfrentando una emergencia. Esa es la verdad de las cosas. El único gobierno de emergencia, después que volvimos a la democracia, fue el gobierno de Piñera
de Piñera 2. O sea, hablemos de un estallido, hablemos de una coalición que se deshilacha, ¿eh? Y le terminan aprobando hasta 3 retiros, con votos, digamos, de la mayoría a la derecha, detrás de esas comillas reformas constitucionales, y luego está el fenómeno del COVID, ¿eh? Que se nos olvida. Entonces, aquí no hay ninguna situación de emergencia. Estamos con algunos problemas severos e históricamente álgidos en materia de seguridad, pero en materia económica, como se ha ido haciendo claridad cada vez más, gracias incluso a economistas muy serios de derecha, a los cuales creo que desde el punto de vista de la calidad de la esfera pública y del hablar veraz, habría que hacerle el reconocimiento. Algunos ex subsecretarios de Piñera, algunos ex directores de presupuesto, incluso algunos ex ministros como Briones. La verdad de las cosas es que la inflación está anclándose de nuevo en torno al 3,5%. Está creciendo la economía algo levemente por sobre lo que es el PIB potencial, que es bastante ordinario, rasca, limitado, digamos, 2,5%. El déficit fiscal es un problema, sobre todo porque no puede continuar, pero no estamos en la situación de Argentina como para requerir motosierra. Cuestión que, entre paréntesis, dijo Kast a raíz de su visita a Argentina. Y la deuda está en torno al 43%, la deuda pública, cuestión que está absolutamente en los márgenes de lo razonable, probablemente habría incluso algún leve espacio para seguirse endeudando, pero yo no lo recomendaría. Entonces, emergencia económica como la que lleva a un gobierno como el de Monti en Italia, en Chile no existe. Y más bien en otros momentos hemos vivido situaciones mucho más complejas. Además, el cobre está en 6 y el petróleo está barato, o sea, los términos de intercambio son súper favorables. Un amigo de ustedes y mío, que es doctor en economía, no lo voy a nombrar para no complicarlo, me decía, es de derecha, ¿no? De una derecha muy civilizada, digamos, sobre todo un gran economista. ¿No? Me decía, se le alinearon los astros a Kast, ¿no? por estos datos, o sea, aquí no, el país no se cae a pedazos por este concepto. Yo creo que este país se cae a pedazos por otros conceptos, por el incivismo, por la incultura, por la manipulación de la esfera pública, etcétera, digamos, pero no por esto. Entonces, esto no es sostenible desde el punto de vista de la tolerancia de los partidos, y creo que a cortísimo plazo, más allá de la antipolítica, no es vendible para la opinión pública. No es vendible para la opinión pública, más allá incluso de los problemas de seguridad ciudadana, que es lo que más acucia. En segundo lugar, yo veo un problema muy amenazante, que es la antipolítica. Y eso ya hoy día tiene nombre, en mi opinión. Se llama Parisi y se llama Kaiser. Se llama Partido Nacional Libertario y se llama PDG, que sumen las votaciones de los partidos sobre el 18, sumen las votaciones de los candidatos. Un terrorífico 34%. Entonces, seguir dándole a los partidos y no tratar de involucrar a los partidos con exigencias en el gobierno, y sobre todo, y este no es un problema de la derecha, este es un problema estructural, no darse cuenta que se necesitan hacer reformas donde el norte sea fortalecer a los partidos, reformar a los partidos. ¿Ya? Nada de esto está en la agenda pública. A mí me parece una cuestión súper peligrosa. Ahora, para los que no le tengan miedo al populismo de derecha o a la antipolítica, quiero decirle que eso se nutre de un conflicto que es bastante mentiroso finalmente. Y ustedes que son sociólogos me van a entender clarito, no se necesita ser marxista para darse cuenta de esto. O sea, uno durante un cierto tiempo puede vender el cuento de los de arriba versus los de abajo.
y decir que la señora de la UDI o de Renovación Nacional, alcaldesa de Quinta de Tiltoco, que gana 4 millones de pesos, es representante de los de arriba. ¿Ah? Y eso algunos incautos te lo pueden comprar. Pero más temprano que tarde se empieza a ver la dimensión estructural del problema. Y la dimensión estructural le lleva un componente clasista, evidentemente. ¿Ah? Y más en el tipo de capitalismo que hoy día estamos viviendo. ¿Ah? Entonces, cuando uno se ha contado el cuento que esta es una sociedad de clase media, ¿ah? Que la desigualdad fue un problema que inventó, no sé, la señora Loncón, ¿ah? Este clivaje establishment, anti-establishment, los de arriba versus los de abajo, que lo trabajaba la señora Le Pen, de pronto se puede convertir en el viejo y clásico clivaje clasista, que es lo que está apostando el Partido Comunista en su primer documento analítico. Léanlo, lean el documento. Y un gobierno híbrido con este tipo de empresarios expuestos al estrés político y a los medios de comunicación, muy fácilmente puede cometer errores comunicacionales, pasaron en el gobierno de Piñera por parte de la tecnocracia, no de los representantes de los grupos, pueden aflorar de manera brutal los conflictos de interés. Ayer esta empresa minera, Andes Cooper, subió un 20% en la bolsa cuando se pensaba que el señor Santiago Moni iba a ser ministro de minería. Y además pueden haber problemas de corrupción, porque detrás de los problemas de corrupción, contra el mito, siempre hay privados. Esto es lo que no ven los que hacen antipolítica, ¿eh? Y que ven todos los problemas en los demonios estatales. Entonces, yo no quisiera que este gobierno se vaya al demonio, y que las alternativas de los partidos de la transición, tanto en la derecha como en la izquierda, en medio de su apoltronamiento y su burocratización ya suicida a estas alturas, nos lleve a que la alternativa sea alguien como París y Kaiser o la izquierda radical. Sobre este último riesgo no creo que deba alertarlos porque lo hemos vivido, más que en el gobierno de Boris, en la convención número 1. En tercer lugar, yo creo que la apuesta de este gabinete híbrido, de esta especie de Frente Popular momio o derechista, es riesgosa. Personalmente creo que Kass, incluso sin mayores éxitos, va a tener un apoyo duro más alto que el de Boris. Por una razón que insinuó Eduardo Galás en el último programa, que el voto prestado, entre comillas, es menos prestado en la segunda vuelta para Kass que lo que fue en la segunda vuelta para Boris. Entonces, yo creo que él razonablemente podría aspirar a un 35% duro, digamos, ¿eh? En el cuadro más complejo. Estos diseños con los partidos preteridos, en un segundo papel, con algunos personajes más bien segundones, no lo digo en el sentido peyorativo, sino que en el sentido de que es como la cuarta especial, ¿no? o la reserva y no el equipo titular, opera cuando el presidente es popular, tiene apoyo. Eso desincentiva la indisciplina, la pequeñez, el discolaje. Pero cuando eso empieza a complicarse, porque hay caídas en la popularidad del presidente, se pueden abrir cuadros súper dramáticos. El mayor de los cuales, desde el punto de vista del dramatismo, lo vivimos en el gobierno de Piñera II. Ahí lo vimos. Pero de esto no se puede liberar nadie. Cuando esto pasa, además, se incentiva el oportunismo de los partidos, que aspiran al poder. Y más cuando esos partidos están desafectos o están enojados. A mí me parece súper positivo desde el punto de vista de la sanidad democrática
lo que le escuché hoy día a Monkever, de Renovación Nacional. Porque él dijo con mucha sinceridad lo que todos los demás hipócritas están ocultando. Yo escuché a Ramírez, presidente de la UDI, y me dio vergüenza. Poco menos de que estaban en un estado dionisiaco por el paraíso político que había significado el gabinete. Oye, dejémonos de cuentos. ¿Ah? Lo que dijo Mon, que los partidos estaban enojados, es la verdad. Ramírez está contando un cuento para niños, bobo, con lo que está diciendo. Y entre los enojados están los republicanos. Por la razón que yo di, la segunda razón. Porque Kast no está en el reemplazo. A pesar de esta atomización polarizada, donde no solamente disputan los bloques, sino que hay una disputa muy fuerte intrabloque, vean cómo está terminando el gobierno Boris. Eso es pura disputa intrabloque por la hegemonía. Nada menos que el presidente de la República, en el momento más glorioso, no se embarca en la cuestión de pasarle la máquina a la derechita cobarde. Entonces, los republicanos también están enojados. No hablemos nada de Kaiser, que ya está en la oposición. Estaban antes de la oferta que no les gustó. Si uno leía a los hermanos, al escritor de ciencia ficción y a la senadora electa, estaba claro en lo que ellos estaban. Guerra cultural, no compartir costos inevitables cuando se gobierna, es un poco la política de Abascal en España, entre paréntesis, con el PP, si aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si además uno le agrega que los partidos políticos chilenos están fraccionados, entonces cuando te dan un ministerio, hay 3 grupos internos que quedan afuera del ministerio, porque los partidos hay que dividirlos por 4, no son actores unitarios. El cuadro es súper complejo si es que la popularidad del presidente falla. Por eso que esta es una apuesta súper arriesgada. No estoy diciendo que necesariamente el gobierno de Kast no pueda tener éxitos parciales en los próximos 6 meses. Lo que pasa es que yo creo que la población de este país está tan iracunda, tiene bolsones tan incívicos que es bastante insaciable. O sea, aquí no va a bastar con que retiren los celulares de las cárceles, digamos, y nos dejen de llamar para estafarnos, digamos, para decir estamos avanzando en materia de seguridad ciudadana. No. El gobierno de Piñera, yo terminé defendiéndolo de una jauría de derechistas en la 9ª región que al mes y medio lo andaban pelando. Y yo, que no había votado por Piñera, que era opositor al gobierno de Piñera, le decía, pero ¿y ustedes qué esperaban? Que al mes de que este señor se pusiera la banda le llegara al campo de regalo un helicóptero. Porque las críticas eran una cuestión brutal. Entonces, es una apuesta súper riesgosa jugar toda la popularidad del presidente, por más de que el presidente se maneje con prudencia, que no genere anticuerpos de manera grosera. Y hay una quinta razón, y esto la derecha no la quiere entender, no la quieren entender. La imagen de los empresarios en este país es peor que la de los políticos. Si los políticos se fueron al demonio en Chile, por Soquimich, por Penta, ¿y por qué? Porque aparecieron como unos títeres digitados por el poder económico. O sea, esto está ahí flotando, y esto se combina con lo que dije, que en cualquier momento el tema de los de arriba versus los de abajo empieza a agarrar una característica un poquito más sociológica, más clásica en el eje izquierda-derecha, y empezamos a vivir otra cuestión. Entonces, esta imagen es súper complicada. Ahora, curiosamente, el que puede sacar más partido a corto plazo de esto es Parisi, por el discurso anti-establishment. O sea, este gabinete para Parisi es una maravilla. Yo creo que el republicano está en disputa por una parte del voto tanto de Kaiser como de Parisi. Probablemente Kaiser va a pagar un costo quedando fuera. Pero el voto de Parisi, yo creo que este gabinete lo fortalece, porque es un bocado de cardenal para el discurso anti-establishment. Ahí están los políticos, son todos iguales, y ahí están los grandes grupos económicos.
En el corto plazo, a mí me parece que Parisi puede ser el gran ganador. Entonces, veo severos riesgos con esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reformar a los partidos. Y hay que apretar a los partidos y meterlos al gobierno, pero con exigencia. Eso es lo que se debe hacer, creo yo. Subirles la vara. Y la golosina de los cargos, que es una golosina muy atractiva, y la popularidad de los primeros 6-7 meses, es lo que hay que ocupar para meterse en serio y de alguna manera forzarlo a las reformas que hay que hacer, pero en la lógica de tener mejores partidos, partidos más programáticos, partidos con más inserción social, partidos con hablar veraz, partidos con presencia en los territorios. Ahora, la última cuestión que quiero decir es que, y esto lo he repetido muy fuertemente esta semana, por supuesto con muy bajo éxito, pero insisto, yo creo que al margen de la responsabilidad que uno le puede poner al presidente, al ejecutivo, en un país presidencialista, la otra mitad de la responsabilidad recae en los partidos que han expresado la centralidad democrática, o sea, los partidos de la transición. Yo creo que aquí se requiere una complicidad en torno a cuestiones muy sustantivas de repudio a la violencia, de oposición leal, de no radicalización ni gubernativa, ni opositora, entre los partidos, digamos, de la transición. Me encuentro lamentable que la UDI esté desechando Chile Vamos. Uno habría esperado que hicieran de émbolo entre Evópoli, RN, digamos, y republicanos, justamente para el éxito del gobierno de Cassis. Están optando, al parecer, por una cuestión mucho más de corto plazo y más pequeña, de potenciamiento, digamos, en este cuadro de atomización polarizada que lleva a los conflictos también interbloques, por la disputa, por la hegemonía del bloque. Pero a lo menos de Renovación Nacional, hasta los socialistas, más liderazgos como el de Jara, que da para otro programa, digamos, pero yo les quiero decir a aquellos que no querían hacer caso por prejuicio, de que ahí están las declaraciones de Jara, digamos. No era puro tacticismo, no era pura lógica electoral, ahí hay una cuestión muy gorda dentro del PC, que yo creo que lamentablemente va a terminar con los razonables que tratan de hacer el giro que dieron haber hecho hace 60 años atrás, más bien correteados del partido. El óptimo sería que se impusieran adentro y tuviéramos un partido eurocomunista, digamos, socialdemócrata, como pasó en Italia, en España y en Francia. Yo buscaría una complicidad para tener un colchón de partidos adicionales que pudiera apoyar por el lado de la derecha al gobierno de Kass y las posturas razonables que le hemos visto al presidente hasta aquí, fortalecerlas, y por el otro lado, para hacer una oposición, como hay que hacer la oposición en democracia, cuando uno está en presencia además de un gobierno que ganó legítimamente y que ya ha dejado claro que quiere ejercer el poder como lo han ejercido, desde la derecha, obviamente, los otros presidentes democráticos que ha tenido el país. Yo creo que esa complicidad es urgente. A Longueira le fue mal en el armado del gabinete, pero se debiera dedicar a armar este acuerdo, que debiera ir, que es un acuerdo para sostener una política civilizada y que no tengamos de nuevo las cuestiones que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años, no es necesario dar mayores detalles, en el marco de la centralidad democrática. Y si eso se consigue, los partidos estarían haciendo, los partidos de la transición, estarían haciendo la introducción a lo que se requiere, que no es desechar a los partidos o seguir cometiendo el error iluso de que pueden ser reemplazados, sea por movimientos sociales, sea por gremios empresariales, pero que estos partidos deben ser reformados urgentemente porque han provocado muchísimos problemas.
en los últimos 15 o 20 años, y la verdad las cosas es que cuando uno mira lo que pasa en Perú, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en otras partes del barrio, la verdad de las cosas que la estamos sacando barata. Pero uno no puede seguir confiando en las inercias, sobre todo en momentos de erosión democrática global. Ese es mi pensamiento, don Vicente. Ve, estoy menos furibundo opositor al gobierno de Kast que usted, güey. Me llamó la atención, yo... Está como el ministro de Agricultura, Eduardo Zafirio, ¿no? No, yo no quiero nada con la derecha, menos con frentes populares momios. No creo en eso. Pero soy demócrata. Muy bien. No, buen análisis. Y trato de ser objetivo, además. Sí, no, sí. No, muy buen análisis de los dos. Es complejo el escenario, así que hay que estar atento. Y París ha estado calladito. París habla el último año el año de elecciones nomás. Esto que está pasando es una maravilla para París. Sí. Ahora habría sido mejor con Kaiser adentro del gobierno. Así es. Aún mejor para París. No sé si para acá. Ahí tengo dudas si lo que pasó no fue lo mejor al final. Que armaran un escándalo a los 6 meses desde adentro no es mejor que te queden afuera. De todas maneras. Y ahora vamos, señores, a la frase boba. O a la acción boba también puede ser, don Eduardo Galás. ¿Qué nos trae? Oye, ¿qué esto de la acción boba está inventando? No, se me acaba de ocurrir, digo, porque puede ser también algo bobo que alguien haya hecho más que dicho. Está abriéndonos la cancha. Exactamente. Pero un poco encima Sí, no, totalmente. No, mira, yo traigo una frase que tiene ya su... Mira, voy a contar la pequeña historia. Yo estaba con la idea en la cabeza de que las mayores burradas que he escuchado en este último tiempo se las he escuchado a los hermanos de Johannes. Se las he leído más bien, a Axel y a la Vanessa, que creo que están desatados y que están en una actitud discursiva pero desquiciada. Y me puse a revisar sus declaraciones en los últimos días y me encontré, esto hoy día, antes del programa preparándolo, me encontré con una frase de Vanessa Kaiser que me perdí en su momento, pero que me pareció espectacular, en que dice hace 3 semanas que si Kast tiene mano blanda contra la izquierda, le van a hacer un golpe de Estado. Y me parece una frase muy, muy ilustrativa de la disposición de la que estaba hablando Zafirio, en el fondo, ¿no? De la disposición en que están ciertos sectores, que es muy desquiciada, porque ¿por qué poner las cosas en esos términos en este momento? Digamos? No es como, no hay, o sea, Kast todavía no asume, no hay ningún problema de este tipo a la vista. ¿Qué significa, digamos, qué está pensando? Porque aquí ya no parece ser mano dura contra la delincuencia, ¿no? Sino que parece ella tener en la cabeza, supongo, mano dura contra cierto modo de manifestarse políticamente. Me imagino que está pensando en reprimir con mano dura, digamos, lo que sea que eso comporte en términos prácticos a los movimientos estudiantiles, supongo, las marchas, digamos, es lo que imagino que tiene en la cabeza, y dándole el recetario, que si no lo hace le van a dar un golpe de Estado. Yo no creo que haya agua en esa piscina, en la piscina del golpe de Estado, pero sí creo que hay agua en la piscina de alimentar en esos grandes bolsones de ciudadanos chilenos que tras un cierto entusiasmo inicial con octubre, terminaron convirtiéndose en antioctubristas rabiosos. Sí creo que hay agua en la piscina de esa gente para alimentar la sensación de que aquí hay que reprimir como preventivamente a la izquierda, ¿ya? Cosa que, si es que alguien lo intenta, va a terminar muy mal, porque o sea, los grupos políticos tienen que tener causa, y si no tienen causa las cosas se ponen peores. En todo caso, una frase como cualquier otra me pareció muy pintoresco esto de ponerse a hablar de un golpe de Estado a un presidente que todavía no asume, y creo que la
refleja una actitud general que ha tenido el mundo que rodea a Johannes Kaiser, particularmente su hermano. A Axel le leí una cosa así como que la gente izquierda eran, no sé si irracionales, malvados, con intereses perversos. Era una enumeración de atributos demonizadores, como dice Eduardo, que en fin, ilustran, creo, un modo muy pernicioso de enfrentar la vida política y que está muy de moda, que posiblemente se siga reproduciendo y que creo que es importante denunciar y atajar. O sea, la política no consiste en envenenarle el pulso a los demás. Así es, hay mucho de eso, ¿ah? Y hay mucha gente bien desatada también en redes sociales, que uno no sabe hasta qué punto cuántos son, pero, pero que están furiosos con el gabinete de Kast, porque se entregó a la ONU y al globalismo y a... Pero si el tipo está ejerciendo la presidencia en el marco de una democracia, O sea, pero ¿qué querían? unas cosas así, pero ya de terror, digamos, o sea, yo creo que de hecho los más molestos con el gabinete son la gente de... No sé si, yo no lo llamaría de extrema derecha, porque hay gente muy de derecha que no está en esa, pero sí gente de derecha de las redes sociales. Yo les pondría ese título, digamos, de gente que está así ya en una especie de conspiranoia muy, muy extraña y furiosa. Pero insisto, no sé cuántos O serán. sea, tus suscriptores y los que Varios no de mis tienen. suscriptores, sí, varios de mis suscriptores, así. Eduardo Zafirio, bueno, algo dijiste también ya, algo Sí, anunciaste de la no, frase boba o acción boba en este sí, caso, no, ¿no? no, es que es una cosa, el comunicado bobo en este caso, no. Y yo los invito a que por favor lean el comunicado de Andes Cooper de ayer, porque es una antología de la imbecilidad. O sea, si alguien cree, miren, el, la dirección política del partido más vulgar y ordinario de este país, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, no hace esa imbecilidad que hicieron estos tipos de la empresa. Y la infatuación de la estupidez, digamos, y del infantilismo, donde anuncian contra el más elemental sentido republicano, sin ocurrírseles que esto había que preguntarlo y hablarlo, no sé, pues con la señora o señorita Sedini, a lo menos, o con el gordito Valenzuela, digamos. Una declaración donde anuncian de que el señor Santiago Montt ha renunciado con fecha 19 o 20 de la gerencia general de Andes Cooper porque se va de ministro de minería nada menos, ¿no? al gobierno del presidente Kass. Y ahí empieza una cosa ridícula donde anuncian el sucesor y empieza el autobombo y la lisonja mutua, donde el señor Mon, el ministro fallido, digamos, de minería, empieza a decir que ha aprendido tanto en esta empresa y los otros que le deben tanto y que están seguros de que el sector minero, que curiosamente el mismo sector donde ellos funcionan, ha ganado una especie de Maradona y un estadista. Una cosa increíble. Bueno, eso es el 80%, pero esto, no contentos con esto ayer, y qué buena la reacción de los equipos de CAS, digamos, y de él, de sacar a este señor por descriteriado y frívolo, más allá de los másteres. Esto demuestra que los posgrados a esta altura es puro credencialismo nomás, incluso en muy buenas universidades, como son las que estudió este señor, demuestran un sentido común que a veces no existe en la política. Bueno, no contesto con esto hoy día, la Cámara de la Minería, la Sonami fue más cuidadosa, salen gritando tras cartón, como se dice en el fútbol, porque le pusieron un ingeniero agrónomo de biministro. ¿Qué me dicen ustedes? O sea, si esto no entender realmente nada. Entonces, estos señores son un mono con navaja y yo me temo de que esto que pasó
es algo que se puede volver a repetir en otros ministerios, digamos, con estos actores. Ojalá que los equipos del gobierno estén alerta y estén sacando las conclusiones que amerita lo que hemos vivido, porque realmente grotesco y se puede volver a repetir. Y esto es dinamita en cuadros sociales y políticos complejos. Es muy cierto, Eduardo, y hay mucho empresario que está en una actitud como de víctima furiosa, en el fondo, como que se siente abusado el último tiempo y como con ganas de revancha, de alguna manera. Oye, pero no aprendieron que no se subieron arriba de la pelota para el segundo proceso constitucional. Empujaron los dos, entre paréntesis. ¿Ah? Sí. Y nos metieron en el lío que No, sí, oye, hemos metido 3 o 4 años. Pero ya en el primer proceso estuvieron callados. Y gracias a eso ganó el rechazo y escondido. En el segundo se volvieron locos. Y aparecieron con todo. ¿Y cuánto sacó el a favor? 45%. Sí, pues. No, sí, oye, hace 7, 8 años estaban muertos de susto, estaban tiritando con la espalda contra la pared y ahora están Se les desatados. Sí, muy rápido. Creen que todo lo que pasó lo armó el Partido Comunista. Si están locos, ciegos. Sí, así es. Y ahora vamos a recomendación de libros. Mándenle libros a los dirigentes gremiales de nuestro país. Mandémoslo a leer, ¿o no? Eduardo Galá, ¿qué libro recomienda a la CPC? ¿Sabéis qué? No, es una recomendación sin ningún, digamos, destinatario en particular. O sea, ¿sabéis qué? Los dejé de ver, pero creo que sigo ahí. Sí, me quedo pegado nomás. sigues ahí. Sí. Sí. Yo quiero recomendar el libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico de Douglas North, un libro clásico. Simplemente porque, bueno, estaba armando con el contenido de mi trabajo en la Universidad de los Andes, estaba armando cursos y revisando bibliografía, me volví a encontrar con este libro. Me acordé de que nunca, creo, he recomendado la lectura de Douglas North en este programa, y más allá de que hay muchos auditores que digamos, conocen este tipo de obras, pero también hay muchos que no y que se interesan por la formación un poco más amplia. Y a mí me parece que el tipo, es muy interesante North porque es un economista historiador, digamos, una persona que tiene una visión muy amplia, muy pertinente, de hecho, para la formación sociológica, porque tiene una mirada que concentra aspectos que van mucho más allá, digamos, de la ortodoxia económica y también van mucho más allá del trabajo historiográfico más convencional, basado en archivos. Hace un mix muy interesante y con un énfasis en particular en la importancia de las instituciones, ¿no? Yo pensaba, bueno, gran parte de los problemas que tenemos nosotros es el debilitamiento institucional. No solo eso, y tal vez no es su origen, pero sí sirve, por ejemplo, en el contexto de una discusión como la que vamos a tener ahora, lo que está pasando con los partidos, lo que está pasando con la institucionalidad política. Decía, bueno, es valioso hacer una reflexión, y para quienes quieran ir a un texto muy clásico, muy fundacional de lo que se llama la perspectiva institucional, North es el autor, yo diría, principal de esa escuela, digamos, que analiza los procesos sociales desde el punto de vista de las instituciones, al menos del desarrollo de la institucionalidad económica. Así que esa es mi recomendación. Un libro muy clásico, muy clásico, muy de cosa que se lee en los primeros años de una formación en ciencias sociales, pero valiosísimo y lleno de riqueza hasta el día. Muchas gracias, profesor Galá. Profesor Zafirio. Antes de señalar el libro que voy a recomendar, quiero decir que la recomendación que acaba de hacer Eduardo, para los que están preocupados de la importancia de las instituciones,
antes que leer ¿Por qué fracasan los países? Está tan de moda, digamos, estuvo y sigue estando, de Acemoglu, y el otro autor, que no es Johnson, es Robinson. Sí. Lean el de Nor, ese sí que es un clásico de verdad, digamos, y que está detrás de toda esta moda de la importancia de las instituciones, moda entre comillas, de la importancia de las instituciones. Si la memoria no me falla, a Nor le dieron el Premio Nobel de Economía, ¿cierto? Me parece que sí, sabes que no estoy seguro. Y si no se lo dieron, lo tenía súper merecido. Oye, yo, un libro que acabo de releer, justamente Déjame reforzar lo que acabé de decir, dale. porque yo no lo dije, pero a mí me parece, digamos, como en la misma familia de autores, me parece tan superior el trabajo de North a lo que hicieron Asimov y Robinson, que es una de las razones por las cuales yo recomiendo a North, y que recuerdo haberlo conversado con un profesor, amigo mío, no voy a dar su nombre por si él no quiere que su opinión aparezca asociada a esta idea, pero lo conversaba con él, es que toda esa fama que adquirieron Asimov y Robinson, que son autores interesantes y el libro tiene cosas buenas, pero muy superior el trabajo de Douglas North, mucho más profundo, mucho más amplio, mejor en todo sentido. Así que me sumo a esa observación y lo he conversado con gente que académicamente muy, muy buena y dedicada a la economía, a la ciencia económica. Oye, yo acabo de releer justamente por estos temas de calidad de la democracia, que he estado escribiendo algunas cosas que por supuesto han sido recibidas con un estruendoso silencio transversal, porque como me dijo un ex alumno de máster, pero profe, me dijo, si ellos saben lo penca que son, me pareció genial. ¿Qué le van a decir a su paper? Entonces he estado releyendo a Pierro Zambalón, El buen gobierno, y esto no es para el gobierno de casa, es para todos los políticos chilenos. Este libro tiene cuestiones súper importantes. La necesidad, por ejemplo, de tener una relación entre gobernante y gobernados donde hagamos pedagogía democrática, ayudemos a que la gente pueda leer lo que está ocurriendo en la sociedad y pueda leer en serio, para que no se compre a los Parisi de este mundo. La necesidad de la responsabilidad en política y la necesidad de la capacidad de respuesta. Aquí está como responsabilidad, pero eso es una traducción de un anglicismo, pero es capacidad de respuesta. Y dos cuestiones clave que la hemos insistido mucho en este programa en estos años, que es la integridad, o sea, el comportamiento probo, honrado de los dirigentes políticos y el hablar veraz. Ahí un breve resumen de 5 puntos súper importantes para poder recuperar la confianza en las instituciones democráticas. El buen gobierno de Pierro Zambalón. Muchas gracias por las recomendaciones, profesores, y por el análisis de este gabinete, que vamos a ver cuánto dura y cómo le va. Cuánto se demora el yogur en vencer. Exactamente. Así es. Ahora, en esto siempre hay sorpresa. Hay ministros que se pensaba que lo iban a hacer fantástico y que no duran nada. Me acuerdo del gobierno de Frei Ruiz Tagle, que ganó en primera vuelta con el 56%. No sé cómo habría estado a la derecha con ese resultado. 56 en primera. Y con 11 puntos a la izquierda. La derecha quedó reducida a 1/3 en esa elección. Y nadie habló de clivaje ni que se había fijado la rueda de la fortuna. Porque no fue así. Bueno, a los 6 meses el gabinete político voló entero. Y entre medio hay sorpresas, ministros por los cuales nadie da un peso y que se disparan. El ejemplo más bárbaro de eso es Michelle Bachelet. Sí, pues. Le tiraron una pega brutal en el Ministerio de Salud, después la cambiaron a Defensa y miren dónde llegó. Y ahora don Vicente, para alegría de sus suscriptores, por el apoyo del presidente Kast, puede ser secretaria general nada menos que de Naciones Unidas, para así fortalecerla puede ser, y no destruirla. Puede ser. Así es. Así que ya, pues señores, muchas gracias y muy buenas noches.
Y los que llegaron hasta acá, bueno, suscríbanse, comenten y todo, por supuesto. No les pedimos más que eso. Que Que estén muy descansen. bien. Abrazos para ambos. Nos estamos viendo. Igualmente. Chao, chao. Igual. Chao. Chao.